Buenas noches, amigos por Israel. Hoy es un gusto volver a reunirnos con ustedes, como todos los miércoles. Y hoy, obviamente, el tema es Rosh Hashanah. Tendría que empezar diciendo Shehianu Bekimanu Behigianu Lazman Hazeh, que traducido no tan literalmente es agradecer de que podemos... Ay, perdón, no di entrada a la gente. Okay. ¿Se me escapa alguna cosa? Dale, vení. Buenas noches, amigos por Israel. Un gusto nuevamente de estar con ustedes compartiendo esta actividad cercana a los Yamim Noraim. Y por supuesto el tema es Rosh Hashanah, el proceso hacia una transformación, judaísmo y posmodernismo o posmodernidad. Deberíamos empezar esta actividad diciendo Shehianu, Bekiemanu, Behigianu, Lazman Hazeh, de forma no tan literal, es gracias por permitirnos estar juntos nuevamente hoy y llegar hasta nuestros tiempos. Hoy contamos con la grata presencia del rabino doctor Ari Burstein, o Burstein, PhD en pensamiento judío de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Dictó clases en el Instituto Schechter, donde obtuvo su smijá rabínica, y en el Centro Interdisciplinario de Herzliya. Publicó el primer libro en hebreo sobre el pensamiento de Emil Fackenheim y también numerosos artículos sobre pensamiento y educación judía. Cursó estudios de posgrado o postdoctorado en filosofía en la educación en la Universidad de Haifa y actualmente es el decano de Asuntos Académicos del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meyer. Sin más que esto, le voy a pasar el micrófono a nuestro querido Ari Burstein. Todas las preguntas que quieran hacer, por favor, lo hacen como siempre por chat y al terminar su alocución se las vamos a ir pasando para que él las conteste. Ari, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias, Simón. Se escucha, ¿verdad? Perfecto. Ok, muchas gracias por la invitación. Estoy un poco impresionado por la cantidad de gente que se junta aquí a estudiar. Los felicito a todos. No es nada obvio, incluyendo, no sé, entendamos lo que pasa lo que pasó en la pandemia, la post-pandemia. Los felicito realmente. Y como dijo Simón, el tema que vamos a hablar hoy, Simón lo definió como Rosh Hashanah, está claro que desde el punto de vista de la tradición judía, Rosh Hashanah no se puede separar de su pareja, que es Yom Kippur. Lo que yo diría es lo siguiente. Voy a hacer un recuento histórico muy, muy breve y luego voy a llegar a algunas cuestiones que son, a mi gusto, paradojales con lo que sucede en la modernidad con Rosh Hashanah y Yom Kippur,
que creo que no tienen solución. Esta es la principal cuestión. Creo que no tienen solución, pero esa falta de solución creo que nos llevará a entender más profundamente el significado de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Ustedes saben que hay en la Torá hay 3 fiestas de peregrinación, Pesach, Shavuot y Sukkot, y hay 2 fiestas que se festejan según el calendario de la Torá al principio del mes séptimo, ¿sí? Y el día número 1 del mes séptimo y el día número 10 del mes séptimo. En la Torá, el primer día del mes séptimo no es el principio de año, es el día del juicio. Es el día del juicio en el cual se toca el shofar, y el día número 10 es el día de la expiación en el cual se hacía en el tabernáculo y luego en el templo, se hacía un sacrificio que expiaba por los pecados del pueblo de Israel. Esta idea se fue transformando y se fue desarrollando a través de la historia del judaísmo, a través de la historia de la interpretación de los textos, sobre todo en manos de los rabinos. Y Rosh Hashanah y Yom Kippur pasaron a ser otra cosa. Pasaron a ser primero, a estar conectados, ¿sí? Rosh Hashanah pasó a ser no solamente un día, sino 2 días. Es una historia esa larga, técnica, que ahora no me voy a meter. Y Yom Kippur pasó a ser otra cosa. No es el día de la expiación automática, sino que es el día de una especie de perdón no automático. Y por eso vamos a ver la complejidad que tiene sobre todo Yom Kippur, porque para llegar a Yom Kippur hay que trabajar. Y vamos a ver cuánto tiempo hay que trabajar. Yom Kippur, según la fuente más conocida que tenemos en el tratado de la Mishnah que habla sobre Yom Kippur solamente perdona los pecados entre el hombre y Dios. Y no perdona los pecados sociales, es decir, entre los seres humanos. Los pecados sociales son una condición necesaria y anterior que se tienen que solucionar antes de llegar a Yom Kippur. ¿Ok? Esa idea mágica de que, no sé, alguno de nosotros hizo algo y llega a Yom Kippur y va a ser perdonado, no existe en la tradición judía hace por lo menos 2000 años. Hace por lo menos 2000 años. No existe, es decir, no solamente que no existe, sino que es una especie de pensamiento mágico que es contradictorio con la idea de Yom Kippur, porque la idea de Yom Kippur es que justamente las personas tomen la responsabilidad de su destino y tomen la responsabilidad de sus hechos e intenten, antes de llegar a ese día, intenten superar todas las faltas que sepamos seguramente. Muchas veces son faltas señaladas por otros, que las intentemos superar, pero la superación no es solamente personal, sino que sucede acá lo más difícil de todo, que depende del otro. Es decir, depende de la persona a quien yo ofendí, a quien herí, a quien le cometí algún tipo de daño, depende del otro. Por lo tanto, ese arreglo interpersonal es una
condición sine qua non para poder llegar a Yom Kippur. ¿Ok? Ahora, con esta introducción, que casi todos nosotros la sabemos, les quiero decir, no conozco a nadie, es un poco disruptivo lo que voy a decir ahora, pero yo personalmente no conozco a nadie que haya cumplido alguna vez Yom Kippur. No conozco. Si esta es la definición, yo no conozco. Es decir, la gran mayoría de las personas, primero, voy a hablar en plural para no decir que estoy hablando de otros, estoy hablando de mí también. La gran mayoría de las personas no admitimos errores. No admitimos. ¿Sí? Tenemos unos perfectos mecanismos de justificación. Siempre hay algo que justifica, ya sea, no sé, la genética, la historia, la biología, la sociología, lo que me hicieron, todo tipo de cosas. Ustedes saben que, por ejemplo, para la tradición judía, pero también para cualquier filosofía ética, el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Y la mayor parte de las cosas malas que nosotros hacemos, las justificamos con esa excusa, digamos, que el fin justifica los medios, incluyendo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que es complicado. Yo soy evasor porque el Estado se roba el dinero, o los políticos se roban el dinero. Puede ser todo verdad, puede ser todo verdad. El problema es, no me quiero meter demasiado con este ejemplo que es complicado, el problema es que desde el punto de vista social, no hay fin que justifique los medios para ser una persona de bien. Ahora, otra de las cosas que suceden cuando se desarrolla la idea de que entre Rosh Hashanah y Yom Kippur hay un paquete, ¿sí?, de 10 días que son, en teoría, y ahora voy a explicar por qué solamente en teoría, son especiales a los demás días del año. Otra de las cosas que sucede es que los Yamim Noraim, como se llaman en la tradición judía, son una especie de puesta en escena de una utopía que nos dice que nosotros no santificamos la realidad, sino que santificamos lo que queremos que sea la realidad. ¿Ok? Siempre hay una intención de superar lo que es, lo que somos, el estado en el cual estamos, también desde el punto de vista personal y también desde el punto de vista social. Es decir, no conformarse nunca con la situación actual. Ustedes saben que en la Mishnah, en el Tratado de Pirkei Avot, dice quién es la persona feliz, la que se conforma con lo que tiene. Esto parecería contradecir lo que estoy diciendo. Pero no es así. Yo creo que hay algunas cuestiones que sí, en realidad, una persona debería conformarse con lo que tiene, sobre todo a nivel material, o hay veces que hay una determinada actitud frente a la vida. Si todo el tiempo yo estoy comparándome con como se dice, el pasto del vecino, que es más verde,
Y es un problema, eso generalmente es la base de la infelicidad de las personas. Pero por otro lado, si yo todo el tiempo voy a decir, bueno, yo soy como soy como soy, y no tengo posibilidades de mejorar, superarme, etcétera, estamos en un problema. Estamos en un problema. Yo creo que la visión judía realmente nos llama y nos interpela todo el tiempo a autosuperarnos, sobre todo en nuestra forma de ser, en nuestra conducta para con el prójimo. Y esto no es, no sé si a alguien le parece obvio, pero realmente no lo es. El hecho de que Rosh Hashanah y Yom Kippur representen una idea utópica de autosuperación, no sé si es una obviedad. Es más, no sé si esto es acorde al espíritu de muchas cosas que nosotros vivimos en la modernidad, en la cual lo que se santifica es la situación actual y no lo que podría llegar a ser. ¿Quiénes son? Voy a dar otro ejemplo de la política. ¿Quiénes son los políticos que no tienen liderazgo? Los que lideran por encuestas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir hacer una encuesta? Hacer una encuesta quiere decir que yo en teoría santifico lo que está pasando ahora y en vez de ponerme adelante de la situación, o en vez de decir a dónde quiero llegar, lo que hago es acomodarme en la realidad y ver cómo puedo ser aceptado por la gente, cambiando a lo mejor mi posición según lo que me diga la encuesta de hoy. Mañana cambiaré otra cosa, pero no hay realmente una visión de a dónde quiero liderar o a dónde quiero llegar. Esto trasladado a la idea de Rosh Hashanah y Yom Kippur, es lo mismo. Digamos, hay acá como una especie de, yo no diría nerviosismo, pero es falta, no está permitida la pasividad en esta cuestión. Es decir, siempre uno debería estar, ¿sí?, viendo cómo me supero. Cómo me supero y cómo ayudo a los demás a superarse. Dicho sea de paso, el hecho de que la idea del perdón que tiene que ver con Yom Kippur realmente dependa del perdón del otro, que hace esta situación insostenible y por eso es tan difícil la idea de Yom Kippur, también es una manera bastante poco egocéntrica de ver la vida. Porque si yo dependo del otro, entonces el otro está en el centro de la escena. Y es como que siempre tengo que estar viendo cómo cuando intento superarme, cómo reacciona el otro, cómo yo puedo cambiar al otro para con respecto a cuestiones que yo le cometí algún tipo de daño y que quiero reparar. Ahora, lo que quiero decirles es que hay una paradoja que es todavía más difícil de solucionar que esta gran idea que también es difícil de llevar a la práctica, porque primero no reconocemos digamos, no reconocemos nuestros errores, y después es muy difícil pedir perdón, y también es difícil perdonar. Es todo un sistema difícil, ¿ok? Todo un sistema difícil. Hay otra paradoja, decía, que tiene que ver con la importancia que se le dan a estos días de Rosh Hashanah y Yom Kippur, y que sobresalen por los demás
días del año del calendario hebreo. Hay personas que... Hay muchos de nosotros que, por ejemplo, no sé, vamos a la sinagoga solamente en Yom Kippur, o a veces en Yom Kippur y Rosh Hashanah. Hacemos cosas especiales para Yom Kippur y Rosh Hashanah. Y el problema es que el mensaje principal o la exigencia principal que sale del significado de Rosh Hashanah y Yom Kippur, que la autosuperación, que en hebreo se llama Teshuvah, no es una idea que tenga ni tiempo ni espacio. No tiene un tiempo y espacio. Es decir, no es que eso se produce el día que yo voy al templo de Yom Kippur. La idea de Teshuvah es una idea que tiene que ser puesta en práctica durante 365 días en el calendario solar, 24 horas al día. Entonces pensemos lo siguiente. Cuando yo pongo un día determinado o pongo 10 días determinados, ¿ok?, que están identificados con la autosuperación y con la teshuvá, posiblemente estoy atentando contra la idea de teshuvá. Porque la idea de teshuvá dura todo el tiempo. Y ahora pensemos otra cosa también. ¿Cómo podríamos superar esta paradoja? Y acá me imagino que con tantos participantes hay muchos que son líderes comunitarios y vi que también hay algunos colegas rabinos que me voy a animar a decir esto también, que es más disruptivo todavía. Nuestras comunidades, la mayor parte de las comunidades, viven principalmente, se sostienen principalmente de estos 10 días de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y el hecho de que se sostengan de estos 10 días, digo yo ahora, yo me ocupo de la filosofía, no me tengo que ocupar de la economía, por eso me es fácil decirlo. El hecho de que se sostengan, toda una comunidad se sostenga de lo que sucede en 10 días, es contraproducente contra esa misma idea que sucede en Rosh Hashanah y Yom Kippur, que habría que aplicarla todos los días del año. Porque yo estoy enfatizando y estoy diciendo acá hay algo especial. Mientras que el mensaje debería ser, acá, durante estos 10 días, lo que se recuerda, lo que se conmemora, es una idea que no se aplica solamente acá. Es una idea que se aplica siempre. Por eso, yo creo que una comunidad ideal, que no existe, ya les digo, no existe y es imposible hacerla de esa manera. Una comunidad ideal, no, digamos, una comunidad ideal que esté, que eduque para esta idea de autosuperación, no debería resaltar los días de Yom Kippur, Rosh Hashanah y Yom Kippur, más que cualquier otro día del año. Desde el punto de vista educativo, es un problema eso. ¿Cómo se hace? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Y esto produce también otro problema. Esto va a ser lo último que digo y realmente quiero, a pesar de que somos muchos, quiero ver si podemos agarrar aquí unos minutos de preguntas.
Esto nos lleva también a otra cuestión, tiene que ver, yo les digo, voy a compartir cómo veo yo a la tradición judía. Para mí la tradición judía es una herramienta que sirve más que nada para confrontarse con la realidad. ¿Qué quiere decir confrontarse con la realidad? Voy a dar ejemplos que tienen que ver con no confrontarse con la realidad. Hay algunas otras tradiciones que dicen que una persona se puede realizar justamente Hay cuando 67 personas. una Ari, persona... Fíjense el que no está muteado, por favor. Hay tradiciones que dicen que una persona se puede autorrealizar justamente cuando puede abstraerse de la realidad y de alguna manera resolver los problemas diciendo o que la realidad no existe, o que es relativa, o que es pequeña, y que hay otra esfera en la cual yo puedo estar inmerso, y de esa manera no es que resuelvo mis problemas, sino que los dejo en algún lugar sin resolver, pero yo personalmente, digamos, el que hace eso, se puede abstraer y puede estar en otra dimensión, y eso es el objetivo del hombre. Yo entiendo la tradición judía como algo totalmente diferente. Y esto tiene que ver mucho con Rosh Hashanah y Yom Kippur. Es decir, Rosh Hashanah y Yom Kippur, y la forma que tenemos de ver acá el tema de la autosuperación, es arremangarse, no sé, la remera, la camisa, los pantalones, meterse en el barro, meterse con lo más complejo que tiene la realidad. A mi gusto también, yo me identifico mucho con la tradición de que Dios nos creó y nos da una cabeza que puede pensar, que puede razonar, y que esa es también la principal herramienta para solucionar los problemas de la mejor manera posible. Sí, hay cosas que sabemos que, nada, están más allá de de nuestras posibilidades, pero también cómo vemos eso que está más allá de nuestras posibilidades, cómo lo vemos desde el punto de vista de nuestra cognición, es una forma también de resolverlo. Pero no hay manera de ignorarlo. Digamos, la tradición judía, y sobre todo el mensaje de estos días Rosh Hashanah y Yom Kippur, es que está prohibido ignorar qué es lo que pasa. Y hay un llamado a meterse en el meollo de lo que pasa, ya sea en lo que me pasa a mí, mi familia, mi comunidad, mi sociedad. Hay un llamado a meterse ahí y tratarlo de la mejor manera posible. Es decir, leímos en la parashá, en la lectura de la Torá el último sábado, que una cosa increíble, digamos, uno de los preceptos más increíbles de toda la Torá, lo voy a decir en palabras modernas. Supongamos que nosotros nos levantamos una mañana para ir al trabajo, estamos por ir a hacer una operación en una empresa en la cual vamos a firmar un contrato por millones de dólares. Salimos a la calle y ¿qué es lo que vemos? Según la Torá ahora, ¿sí? Vemos a un burro perdido,
un burro perdido que es de alguien, digamos, no es un burro que está dando vueltas por ahí, es de alguien. Yo sé que se puede identificar como un burro de alguien. Olvídense del contrato, olvídense de si, no sé, los chinos o japoneses que estaban esperando en la oficina. Hay que, hasta que no se devuelve a su dueño su pertenencia, no se puede seguir adelante. Y la Torá dice, lo tujale y talem, no podrás ignorar la situación, no podrás dar vuelta la cara, decir, no lo vi, no sé, no vi a la persona mayor, vieron como hacen en el transporte público, no vi al que subió a la embarazada y estoy mirando por otro lado. Bueno, no sé, está prohibido hacer eso. Pero yo creo que esa es la forma que tiene el judaísmo de ver la vida. Prohibido ignorar la realidad, es un deber enfrentarla, es un deber enfrentarla con lo mejor que tengamos a disposición de nuestra cabeza, de cómo funciona nuestra cabeza, es decir, nuestra racionalidad. Y todo eso finalmente, no solamente el mensaje, sino el objetivo, el tema más difícil de resolución que tenemos de esa realidad son nuestros errores. Y son nuestros problemas que tenemos para con el prójimo. Ese es el mensaje de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Por eso, vuelvo a repetir, es difícil. Yo me sumo acá al colectivo. No sé si alguna vez, en la historia alguien realmente cumplió con la idea de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Es difícil, porque es una idea atemporal, una idea que no tiene espacio, es una idea difícil, es una idea que no te permite escaparte. ¿Sí? Y sin embargo, esa forma de ver la vida es la utopía de la tradición judía. ¿Sí? La utopía de la tradición judía no es pensar en no sé, que todo va a cambiar mágicamente o que va a venir el Mesías y va a hacer todo por nosotros, sino que si nosotros no lo traemos, entre comillas, no viene. Y traerlo quiere decir todo esto que acabamos de hablar. Accionar, enfrentarse, utilizar la cabeza. Bueno, ahí, Simón, vos vas a manejar las... Sí, no tenemos preguntas en este momento, pero yo quiero hacerte una, si vos me permitís. Te súper permito, sí. Ok. Hagamos un hipotético caso, que no es hipotético, sino que hay muchos, que la gente no comulga, digamos, con lo que es la religión, lo que es el dogma, y por costumbre o por tradición toma los días de Rosh Hashanah y Yom Kippur como introspección interior de lo que hizo durante el año, esperando, quizás, porque a lo mejor ni siquiera cree en Dios, de que lo absuelva. Mi pregunta es, ¿qué pasa con las acciones personales hacia los semejantes? No hacia lo divino, sino hacia los pares de uno o gente común que le hicieron determinada cosa o hizo, se arrepiente y va y le dice, mirá, fulanito, la verdad es que yo estuve mal cuando pasó tal y tal cosa y quiero que analices que yo no lo hice con intención y te pido me perdones. ¿Es válido? Ok,
Voy a citar otra vez la fuente, la Mishnah más famosa que existe sobre este tema, que es que Yom Kippur, ¿sí?, tiene dos facetas. Lo que sucede en el día mismo es como una especie de perdón automático de los pecados del hombre para con Dios. Pero la segunda faceta, que es todo lo que estuve hablando la última media hora, es una faceta en la cual tranquilamente se podría sacar a Dios de ahí. Digamos, no hay específicamente algo religioso, tiene que ver, digamos, yo sí lo veo como algo religioso, pero puede ser visto de otra manera. ¿Por qué? Porque la idea de autosuperación y la idea de mejoramiento y la idea de cómo nos sanamos a nosotros y al prójimo, a la sociedad, es una idea absolutamente humana, ¿ok? Yo creo que esa es la forma también de servir a Dios, pero una persona que no cree en Dios, creo que en la práctica se da exactamente lo mismo, digamos, no tendría que haber ninguna diferencia. Pero por eso, Simón, otra vez, acá no tenemos que entrar en situaciones que tienen algún tipo de dimensión mágica. No existe en la tradición judía el hecho de ser perdonado sin haber trabajado antes en eso. No existe. A lo mejor, no estoy seguro, esa fue la primera versión de Yom Kippur en la Torá cuando existían los sacrificios, pero no estoy seguro tampoco, porque también en la Torá hay una especie de confesión de pecados, y ya los comentaristas dicen que el sacrificio venía con una especie de introspección también. Pero todo ese trabajo, que primero es psicológico, pero que es un trabajo de conductual muy difícil de autosuperación, es un trabajo que yo personalmente creo que eso es, reitero, la forma de servir a Dios, pero tranquilamente se puede ver como ver esos indios. Acá preguntaron, vi una pregunta, si el judaísmo tiene Utopía. en el repertorio la idea de la utopía. Pero claramente que sí, digamos, lo que yo estoy hablando es la idea la idea de autosuperación o de superación en general, es una idea utópica que tranquilamente también la podríamos llamar la era mesiánica. Digamos, la era mesiánica fue visto por muchos pensadores judíos a través de la historia como identificada con la idea de utopía, digamos, pero una utopía, y acá es también interesante, no hablamos de esto con respecto a Yom Kippur, una utopía que posiblemente sea inalcanzable. ¿Inalcanzable en qué sentido? En el sentido que nunca podés decir, mira, llegué a lo máximo que pueda, digamos, siempre hay algo más. Siempre hay algo más. Por eso yo creo que esa idea de utopía nos lleva a un modelo de cómo habría que evaluarnos en estos días de Rosh Hashanah y Yom Kippur, que es una especie de modelo de espiral. Es como un edificio que así que va en espiral, pero sí va para arriba, es ascendente. Espiral, ¿por qué? Porque en este caso el ciclo de vida judío, o el ciclo de año judío, digamos, se repite la misma escena, y si vos te autopercibís en este caso como que estás o en el mismo piso o en un estadio más bajo que el año pasado, desde el punto de vista personal, es un fracaso. ¿Sí?
La idea de evaluación en Rosh Hashanah y Yom Kippur es siempre ver si llego al ciclo en un estadio superior. En un estadio superior. Es también, digamos, lo que yo estoy diciendo es fácil, es muy difícil implementarlo, es muy difícil poner los parámetros, qué quiere decir superior, inferior, cada uno lo tendrá que hacer consigo mismo, pero creo que ese es el esquema que propone la tradición. ¿Ok? A ver, acá había... Ok, Rosh Hashanah, me están preguntando por Rosh Hashanah. Es verdad que acá el título de la conferencia era solamente sobre Rosh Hashanah, y yo, después de que lo hicimos, creo que habría que haber puesto todo el paquete. Dicho sea de paso, todo esto que estamos hablando nos pone en un lugar complicado, porque nosotros, nada, el 31 de diciembre, hasta ahora escuchábamos petardos, parece que cada vez va a haber menos, espero. Había una comida, pero se celebraba más que nada el segundo del traspaso de un día al otro. No hay esto en la tradición judía. No hay esto. No hay esta clase de festejo. Digamos, en el calendario judío hay mucha alegría y mucho festejo. No es exactamente el Año Nuevo judío el día de festejo. El Año Nuevo judío es el día del pensamiento. El día del juicio, el día del pensamiento, el día de la evaluación, a ver dónde estamos. Somos un poco aburridos en eso, digamos. Tenemos diversión en otros lugares, no tanto en el Año Nuevo. Reitero para el que preguntó sobre Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, hoy en día, desde que existe la tradición rabínica, es totalmente inseparable de Yom Kippur. Digamos, es como que son 10 días en los cuales nos tenemos que recordar cuál es nuestro deber durante todo el año. ¿Sí? ¿Necesitamos esos 10 días para hacer cuál es nuestro deber? Al parecer sí. Al parecer sin esos recordatorios nos es más difícil. Ese recordatorio necesitamos toda la escenografía esa, la necesitamos, pero siempre teniendo en cuenta que la escenografía por sí misma no es mágica si no la ponemos en práctica después cuando nos vamos y cuando termina Yom Kippur. Cuando termina Yom Kippur, de hecho, está comenzando el próximo Yom Kippur. ¿Sí? Porque la idea de Yom Kippur, o si quieren de Rosh Hashanah y Yom Kippur, es una idea que no termina nunca. No termina nunca. No hay descanso para esto. No hay descanso. ¿Ok? Bueno. Sí, Simón, te doy la palabra. Acá la próxima parte va a ser más divertida, así que va a haber música. Ari, tu alocución fue por demás clara y tu visión del tema también fue quizás no una visión tan tradicional de la ortodoxia, sino una visión filosófica mucho más clara y quizás más acorde a nuestro tiempo. Quiero agradecerte en nombre de Amigos por Israel de haber estado con nosotros dándonos esta interesante charla. Y quiero invitar ahora a nuestros oyentes que vamos a tener el canto de 3 Hazanim en canciones, van a cantar una canción cada uno, alusivas a los Yamim Noraim.
La primera de ellas es la Hayanit Natalia Arasi, quien va a cantar el Narrefa Nala. ¿La escuchamos? El Narrefa Nala. Moshe le pedía a Dios por la pronta recuperación de su hermana Miriam. Hermosas palabras en un hermoso tema que abarca el pedido de sanación para todos los que lo necesiten. Mi nombre es Natalia Arasi, saludo amigos por Israel. Gracias por esta hermosa invitación a este concierto. Para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes. Que disfruten de este tema y de parte mía para ustedes este pedido de refuá para de verdad el que lo necesite le sea útil, le llegue y pueda sanar su espíritu, su cuerpo y su corazón. רפאנו אדוני ונרפא, הושיענו וניוושע, אל קרוב לכל קורה, אך קרוב ליראה אישו. בשם אבותינו בשם אמותינו אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, אל נערפה נא, אל נערפה נא. רפואת הנפש ורפואת הגוף, רפואה שלמה, אל נערפה נא, אל נערפה נא. רפואת הנפש ורפואת הגוף, רפואה שלמה, רפואה. הושיע את עמך וברך את נחלתך, ורמנה שמעת העולם. מי שברך אבותינו, מי שברך אמותינו, אנא אדוני הושיענה. בשם אבותינו, בשם אמותינו, אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, אל נערפה נא, אל נערפה
gracias, Natalia, muchas gracias. Amén, be amén, de todo lo que pedís y que ojalá todos tengamos refuá shleimá. Ahora tenemos 2 canciones más antes de escuchar el sonido del shofar. Ahora nos va a cantar desde Los Ángeles, en Estados Unidos, la Hazanit Rachel Goldman. Interpretará Shma Koleinu. Muy buenas noches a todos desde Los Ángeles, California. Y Shana Tova, es mi gran honor presentar en este concierto por todos ustedes y con mucho orgullo presentarles esta canción Shma Koleinu de Max Helfman. Que Dios escuche todas nuestras voces este año. Adonai
Gracias, Rachel. Internet nos ha pasado una mala jugada porque no sincronizaba la voz con la imagen, pero pudimos escucharla, tiene una voz espectacular. Y por último, y antes de escuchar el sonido del shofar, vamos a escuchar al Hazán Ariel Litvak desde la comunidad Betel de México, que va a cantar una canción que se canta al finalizar Yom Kippur, El Noralilá, en una versión sefaradí muy bonita. Con ustedes, Ari Litvak. Gracias nuevamente por invitarme a este momento y quiero compartir también esta tefilá que rezamos en Neilá, el último momento de Yom Kippur. Esta composición El Nora Alilá, de origen sefaradí, esta melodía y este piut que le pedimos a Dios que nos conceda el perdón en la hora de Neilá. Los saludo con un fuerte abrazo deseándoles Shana Tova Umetuka. El Nora Alila, El Nora Alila, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. אל נור עלילה, אל נור עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. נתן מספר קרואים לחיים נושאים ומסלדים בחילה בשעת הנעילה. אל נור עלילה, אל נור עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. אל נור עלילה, אל נור עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. שובקים לך נפשם, מחפי שם בחשם, המציאם מחילה בשעת הנעילה. אל נור עלילה, אל נור עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. אל נור עלילה, אל נור עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. תזכו לשנים רבות, הבנים והאבות, ותיצאו את העולה בשעת הנעילה. אל נור עלילה, אל נור עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. אל נור עלילה, אל נור עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. מיכאל שר ישראל, אליהו וגבריאל, בסרו הגאולה בשעת הנעילה. אל נור עלילה, אל נור עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. אל נור עלילה, אל נור עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. Bueno, muchas gracias, Ari. La verdad que es una hermosísima canción y nos llena de amor y de sentimiento esta canción. Antes de escuchar el sonido del shofar, porque cuando termine el sonido del shofar voy a dar por terminada la actividad, porque quiero que zumbe en sus oídos, que quede grabado en sus oídos ese sonido que nos transmita la paz, Refuash Neimá, Shana Tova Umetuká para todos, que cada uno pueda cumplir con sus sueños, que seamos conscientes y hayamos pensado todo lo que hemos hecho y que nos arrepintamos, pero nos arrepintamos de corazón y tratemos que cuando pase el día de Yom Kippur no nos hayamos olvidado de todo esto. Antes de esto, lo voy a invitar para el próximo día miércoles, que tenemos una actividad muy interesante
Desde Israel nos va a hablar el doctor Mario Sinaí, conocido por ustedes, un tema muy interesante, Argentina, refugio de nazis. Los esperamos el próximo miércoles. Querido Ari, en nombre de Amigos por Israel y mío propio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue un gusto escucharte. Si querés decir alguna palabra de cierre antes de escuchar, y si no, convocamos a Yoni Shalom, el rabino de la comunidad Bet Hillel, a que nos haga escuchar el sonido del shofar. Hola a todos, buenas noches. Kvoda Rab, Ari Burstein, muchas gracias por todo lo que enseñaste. No sé si querías agregar algo, Ari. No, solamente darte paso a vos. El shofar es el elemento más distintivo de todos estos días, y creo que, digamos, es el símbolo de alguna manera de todo lo que hablamos, y para mí fue un gran honor estar invitado en este grupo tan selecto. Yo aprovecho que lo tengo a Ari, que aparte es moremío y gran académico y erudito, y abro la pregunta para todos solamente como disparador de esto de shofar, para que cada uno se vaya pensando. Y la pregunta es, ¿qué es más difícil? ¿Pedir perdón o perdonar? ¿Qué es más difícil, no? Porque pedir perdón implica a veces, ¿no es cierto?, exponerse, humillarse, tener que aceptar algo que es difícil de hacer, porque siempre la culpa la tiene otro, seguro. Y darse cuenta que uno hizo las cosas mal es difícil. Pero también perdonar implica un dolor, implica tener que aceptar un dolor y tener que aprender a convivir con ese dolor. Es una herida. Y es por eso que el shofar viene justamente de la misma raíz en hebreo que está relacionada con el arreglar, con el recomponer. Entonces, la primera dimensión es arreglar el lazo con el otro, aquel a quien tal vez dañé, aquella persona a quien tal vez no supe estar, pero por otro lado es recomponer y arreglar el corazón. Para que haya un verdadero perdón, hace falta que el corazón sane. Si no, es solamente de la boca para afuera. Y es por eso que lo que intentamos también en estos días es poder sanar los corazones y lograr vivir vidas donde podamos estar más en paz con el otro, pero también con nosotros mismos. Así que los invito a que podamos escuchar los sonidos del shofar, aquello que se quiebra y aquello que se vuelve uno. Debe ser una señal mística esta. Para mí es una señal mística, se nos quedó congelado con el shofar. Bueno, esperemos que sea una buena señal. Los escucho hablando, pero no sé qué están diciendo. No se escuchó, Yoni. ¿No se escucha el shofar? No. Debe ser por el micrófono. A ver si toco ahí, ¿se escucha? ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Muy bien, entonces vuelvo a tocar cerca del micrófono.
Bueno, parece de que, como dice Ari, es una señal porque nos quedamos congelados nuevamente. El último sonido, el largo, no se escuchó, Ioni. Lamentablemente no se escuchó. ¿No se escucha? El último sonido, el tequiac dolá, creo que es, no se escuchó. Hay que ir al templo. El templo, sí, porque se ve que el Zoom, el micrófono, yo ya me estoy quedando sin pulmones, pero si quieren lo repetimos. Como vos guste, Ioni. Hacemos una vez más a ver si se escucha. Por lo menos el sonido largo al final. A ver, hacemos la última tequía. Háganme señas si se escucha. Dale. Hay que ir al templo definitivamente. Definitivamente. Bueno. Ioni, muchísimas gracias. La buena intención estuvo, Internet nos falló una mala jugada hoy cuando cantó Rachel y con el sonido del shofar, pero bueno, la intención Hay que hacerlo de manera presencial, dice la halajá, la ley judía, que la voz del shofar se tiene que escuchar en vivo, así que los invito a todos al templo que sea, pero que se acerquen para escuchar el shofar. Bueno, esperemos estar ahí. Shana Tová Umetuká para todos, que tengamos un año bueno y dulce y que podamos seguir estando juntos. Gracias por acompañarnos. Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova Umetuká, Bejatimá Tova, Kol Tov. Bye. Shana Tova, toda. Amén, amén de amén. Shana Tova a todos. Shana Tova para todos. Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova.